Yo lo que hice fue preguntarle a Naxex si el protagonista estaba enterrado en una de las tumbas. Y entonces Naxex respondió: si es cierto, la tumba está en una parte del mapa. Y entonces yo entré al juego, que era Biocrime City Mafia Gangster, y entonces hice la misión llamada Invocar, y entonces la empecé, y Jackson, que era Brock, me pide que vaya a hacer un ritual en una de las tumbas. Y el protagonista le pregunta cuál. Y entonces Brock le responde, le dice cuál era exactamente la tumba. Y el protagonista se va a buscar a un brujo que era su amigo. Y entonces el juego me dijo que suba a mi coche y que vaya por el brujo, y entonces me subí al carro del protagonista, y entonces fui a la dirección, y el juego me dijo: saca el celular y llama al brujo. Y entonces saqué el celular. Mientras manejaba busqué en los contactos al brujo, lo encontré y lo llamé, y entonces el protagonista le dice: hola querido amigo, estoy yendo por ti para algo. Y el brujo le responde: ¿para qué exactamente? Y el protagonista le responde que tiene un jefe llamado Jackson, el cual le da misiones, y le dijo que quiere hacer un ritual para revivir a alguien. Y el brujo le responde: bueno, me preparo. Y cuando llegué a la casa del brujo, el brujo está afuera de su casa esperando al protagonista. Y al llegar se activa una cinemática donde el protagonista le dice al brujo: hola amigo, súbete. Y el brujo se sube, y el juego me dijo: ve a la tumba. Y entonces el protagonista se iba a la dirección de la tumba, y el juego me dijo: saca el celular, y lo saqué. Y el juego me dijo: llama a Jackson y busque entre los contactos, y me apareció, lo llamé. Y Jackson atiende, y Jackson le pregunta: ¿tienes al brujo? Y el protagonista le responde: si acá te paso con él para que le expliques lo que tiene que hacer. Y entonces el protagonista le pasa su celular al brujo, el brujo lo agarra y le dice hola, y Jackson le dice hola. Y entonces el brujo le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Y Jackson le responde: es simple, lo que tienes que hacer es un ritual para revivir a alguien. Y Jackson le dice: cuando lleguen a la tumba, me llaman, ok. Y entonces Jackson corta la llamada. Y entonces estaban conversando entre el protagonista y el brujo, y entonces llegamos a la zona de la tumba, y el juego me dice: bájate del carro. Y el protagonista junto al brujo se bajan, y entonces el juego me dice: llama a Jackson. Y entonces volví a sacar mi teléfono entre mis contactos, lo busqué y lo encontré, y lo llamé, y Jackson le dice: pásame con el brujo. Y el protagonista le pasa su celular al brujo y empieza a hablar con Jackson, y le dice: bien brujo, lo que tienes que hacer es sacar una vela. El brujo lo saca, entonces Jackson le dice al brujo: saca un encendedor. Y entonces lo saca, y Jackson le dice: prende la vela. El brujo la prende, y Jackson le dice: saca más velas y préndelas de fuego y ponlas alrededor de la tumba. Y entonces el brujo lo hace, pone velas y las prende fuego. Y entonces le dice: saca un libro de hechizos. Y entonces el brujo lo saca y tiene que decir una palabra algo extrañas. Y entonces el brujo dice la palabra. Y entonces el protagonista de Real Gangster Crime 2 resucita. Y entonces el juego me dijo: saca el teléfono. Y entonces lo saqué y le escribí a Jackson, el protagonista. Le pone Jackson: resucitamos a la persona que nos dijiste. Y Jackson me pone: muy bien, iré para allá. Y entonces el protagonista de Real Gangster Crime 2 pregunta: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y por qué esta tumba dice mi nombre? Entonces le preguntan: ¿cómo te llamas? Y él responde: me llamo Max. Y entonces le responden: entonces tú eres el tipo del que nos habló Jackson.
Y le responde si conozco a Jackson, y entonces él les pregunta quién es el tipo que vendrá. Y le responden que Jackson y Max. Le responde hace tiempo que no lo veo, y entonces Jackson llega y se baja del vehículo y Max dice tú no eres Jackson. Eres Brock mi amigo, y entonces se dan un abrazo y entonces le preguntan a Max. ¿Cómo que Brock? ¿No es Jackson? Y él les responde Jackson. No se llama Brock, ¿cierto Brock? Y Brock les responde quise ocultar mi verdadero nombre y entonces me puse Jackson así como un amigo, pero me llamo Brock. Y Jackson les cuestan su historia. Éramos grandes amigos, pero un día nos metimos en problemas con la mafia y envié a Max a que vaya a salvar a Jackson, que lo atraparon los militares, y entonces Max va por Jackson y mata a los militares, le da un arma a Jackson. Y entonces combatieron a la mafia y después de eso la mafia se quiso vengar de nosotros y entonces nos dejaron inconscientes. Y nos llevaron al río y intentaron ahogarnos, y ahogaron a Max y lo resucitaron. Ustedes y entonces Jackson y yo escapamos en lanchas, desconozco dónde se habrá ido Jackson. Pero dijo que iba a Los Ángeles, y entonces yo vine a esta ciudad y entonces te conocí a ti y te empecé a dar misiones, y entonces ahora te di esta misión para que resucitaras a Max. Y Max le pregunta, oye, ¿yo en serio morí? Y Brock le responde sí amigo, pero envíe a mi hombre que vaya a resucitarte con la ayuda de su amigo el brujo. Y entonces llaman al celular de Brock, era Jackson el que nos daba misiones en Real Gangster Crime 1, y entonces Jackson le responde Brock necesitamos ayuda, tuvimos problemas nuevamente con la mafia, no podemos nosotros solos, y entonces dejan inconscientes a Jackson y a otro hombre, el cual era un moreno, y era nada más ni nada menos que el protagonista de Real Gangster Crime 1. Y entonces fueron a Los Ángeles, viajaron y al llegar buscaron su ubicación. Y el juego me dijo toma un carro y ve a lo de la mafia, y entonces el protagonista con ayuda de Max y Brock van a lo de Jackson y su hombre, los cuales estaban secuestrados. Y entonces el protagonista mientras manejaba conversaba con Max y Brock, y entonces llegan a lo de la mafia y eran pisos, y en el último piso estaban encerrados en una habitación escondida que solo el jefe de la mafia tenía las llaves, y entonces se infiltraron en el edificio. Y entonces se encuentran con el jefe, el cual les pregunta ¿ustedes quiénes son? Y entonces dicen mátenlos. Y se arma una balacera y el jefe sube rápido al último piso, y entonces en el primer piso de abajo había una balacera, y entonces el juego me dijo maten a los enemigos. Y entonces entre el protagonista Max y Brock estábamos en una balacera. Y si me moría la misión fracasaría, y entonces seguía la balacera en el segundo piso, y entonces seguían y seguían, llegaron al número 5 y subieron escaleras, seguía y seguía la balacera, cada vez eran más hombres y llegaron al último piso donde habían muchos más hombres, y además estaba el jefe que tenía las llaves, y terminaron de matarlos a todos, estaba lleno de cadáveres, y entonces entre los tres amenazan al jefe de la mafia que le den la llave o si no moriría, y entonces él les da pero una llave falsa, y entonces se acercaron a abrir la puerta. Y entonces vieron que la llave era falsa, y cuando vieron el jefe ya no estaba. Y este estaba subiendo por el techo, y entonces en el edificio a lo alto llegamos al techo. Y el jefe quería escapar en avión con los hombres, y me dijo derriba el avión, lo derribe. Y todos cayeron, y entonces vieron el cadáver del jefe, acabaron con todos, agarraron
la verdadera llave y abrieron la puerta, y se encontraron con Jackson y otro hombre moreno y estaban amarrados. Y entonces les dicen vámonos y todos se presentaron. Max, estos son mis otros hombres y se escapan, y entonces se van y hombres y se escapan, y entonces se van y tenía 5 estrellas, me dijo pierde a la policía, la perdimos. Y entonces llegamos a la casa del protagonista, y contaron toda la historia a Jackson. Les cuenta que el protagonista de Real Gangster Crime primero a su vecino que vivía enfrente de su casa, y le agarró confianza y le empezó a dar misiones. Y entonces Brock cuenta que cuando llegó a la ciudad que parecía Brasil conoció al protagonista de Rio Crime City, Mafia Gangster. Y también le agarró confianza y le empezó a dar misiones y le contó que hicieron un ritual para revivirlo. ¿Quiénes lo hicieron? Lo hicieron mi hombre con el brujo que era su amigo, y entonces termina la misión y yo me di cuenta que esto era real,